Selun acaba de perder su trabajo, además fue estafado y se quedó sin dinero, por eso tiene que pedirle ayuda a su madre. Ella le dice que le ayudará, pero debe de administrar la casa de huéspedes que tiene. Como no tiene de otra, acepta y conoce a los inquilinos. Cada uno es diferente, pero Selun busca la forma de llevarse bien con ellos. El inquilino Jaemin es el más especial de ellos, ya que siempre le molesta el ruido y quiere tener todo en perfecto estado. Un día entra un extraño que ellos pensaban que era otro huésped. Selun lo trata bien y lo lleva a su cuarto, pero realmente esta persona es un ladrón. Cuando ellos se dan cuenta, son atacados por él y Selun casi es dañado, sino porque llegó otra persona. Este es realmente el nuevo inquilino Chel, un maestro de educación física, quien además es profesor de Jaewoo, el primo de Selun, quien también vive con ellos. Jaewoo no fue muy feliz con la noticia de que vivirá con su maestro, pero no tiene de otra, porque Selun está muy agradecido con Chel-soo por haberlo salvado y a Jaemin le agrada porque es el único que respeta el silencio que él necesita, ya que es estudiante de escritura, aunque es muy antisocial por ciertas cosas que le han pasado, sobre todo relacionarse con el sexo opuesto. En cambio, Selun es amigable y quiere agradecer a Chel-soo por ayudarlo, pero siempre que hace algo recibe una negativa, por eso le pide ayuda a su amigo Bung-bi. Este lo ayuda cocinando un pastel para que él lo regale como agradecimiento. Cuando se lo lleva, Selun lo recibe, pero en cuanto ve a Chel-soo, lo deja para ir a darle el pastel, pero tropieza y es salvado nuevamente por Chel-soo. Ahora tiene que agradecerle por las 2 veces. Esto ya hace más incómodo a Chel-soo porque Selun trata de ayudarlo hasta en la ducha, darle de comer mejor comida que a los demás, entre otras cosas que para Chel-soo es demasiado. Aunque le dice que ya deje de hacerlo, Selun se siente en deuda. Chel-soo olvidó su memoria USB y les pide a sus compañeros de casa para que le hagan favor de llevarla. El único que puede es Selun. Él se la lleva, pero por las prisas Chel-soo no le dice nada. Por eso Selun se va algo afligido a comer con Bung-duk, y él le da ánimos, pero le marca Chel-soo a Selun para invitarlo al cine. Se va muy feliz, pero al final fue plantado. Regresa a su casa y se encuentra a Chel-soo, quien le pide disculpas por no haber llegado al cine y que le pagará el favor invitándolo a comer. Selun vuelve a aceptar y en eso llega Bung-duk, quien les dice que ahora también vivirá con ellos. Jaemin últimamente es perseguido por Jisoo, una compañera quien busca acercarse a él, pero siempre que la ve huye de ella, hasta que la chica va a su casa. Jaemin lo toma como acoso, por eso le marca a la policía. Chel-soo y Selun salen con sus respectivos amigos, donde se encuentran en el mismo lugar, y toman y comen, pero cuando están por marcharse, Chel-soo le pide a Selun ir juntos a su casa. Se marchan y esperan su transporte, mientras Selun se recarga sobre Chel-soo ya que está borracho. Jaemin se da cuenta que se equivocó cuando en la comisaría Jisoo le hace saber que a Kim fue a ver es a su hermano Chel-soo. Claro que Jaemin se disculpa por haber entendido mal. Al siguiente día casi todos están molestos con Selun por tener en completo desorden la casa, ya que al ser el casero debe encargarse de limpiar. Chel-soo ve como los demás lo están regañando y decide vengarse de ellos. A Jaewoo lo hace que cumpla con ciertas reglas, gracias a su madre tiene que obedecer. Con Bung-duk se come el pastel por terminar y con Jaemin pone en desorden su habitación. Al final, Chel-soo es muy atento con Selun y cada que puede le toca la cara o el pelo sin que se dé cuenta. También le cocina, para que coman juntos. Su momento romántico terminó cuando Bung-duk llega y se los arruina. Chel-soo habla con su hermana sobre qué hacer para agradarle a Selun, porque no sabe cómo acercarse a él. Lo bueno que Selun va y lo invita al cine. Toman y Chel-soo carga a Selun y le dice que le gusta, pero no lo escuchó porque estaba dormido. Por eso quiere saber más acerca de Selun para gustarle. Y le pregunta a Jaewoo quién es su primo, pero este no sabe nada de él. Está más preocupado porque Bung-duk le hizo saber que a él también le gusta Selun. Para este, desde que entró a la universidad y solo Selun fue quien se acercó a él, lo hizo querer tener algo con él. Pero Chel-soo está decidido sobre sus sentimientos hacia Selun y no se detendrá a menos que Selun lo rechace. Jisoo se confiesa con Jaemin, pero sabe que a él lo lastimó una chica que es parecida a ella, por eso siente que él la ha estado ayudando. Como Jaemin no sabe qué decir, solo se levanta y se va. Él sabe que puede estar enamorándose de ella, pero su antiguo miedo no lo deja corresponderle.
Chelsu se decide y le confiesa que habló con Bungduk sobre que no lo lastime, pero Chelsu no quiere seguir siendo solo un inquilino para él, y quiere avanzar su relación, por eso lo besa. Esto lo vio Bungduk, quien ahora está muy triste porque él nunca tuvo el valor para confesarse. Por eso, decide irse de la casa huésped, porque no quiere que Selwyn se sienta incómodo. Cuando Selwyn se entera, se siente mal por su amistad con Bungduk. Ella hasta rechaza a Chelsu cuando éste se le acerca, va y habla con su amigo para aclarar las cosas. Jisoo le agradece a Jaemin porque gracias a su ayuda ganó un importante premio para ella, aunque ella esperaba algo más que solo felicitaciones. Chelsu se da cuenta cuando habla con Yahoo que él no haber dejado claro que le gusta a Selwyn puede que el otro no sepa bien sus sentimientos, por eso va a buscarlo. Cuando se lo encuentra y Selwyn le dice que estaba con Bungduk, ya Chelsu lo estaba tomando como un rechazo y le estaba dando las gracias, pero Selwyn lo toma y lo besa para que se calle, para que sepa que a él también le gusta. Ahora todos pasan las fiestas juntos y Chelsu y Selwyn como pareja.